¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe y muchas gracias por elegirnos y por seguirnos en la pantalla de Metro y en nuestras redes sociales. En el programa de hoy nos vamos a meter un poco en cosas que han pasado en estos últimos días y que tienen que ver con las multitudes, cómo esas multitudes son generadas por ídolos y cómo esos ídolos construyen una ideología en una época de la Argentina en la cual las ideologías están chocando y hay una tendencia a imponer nuevos parámetros culturales y sociales. Ese va a ser nuestro tema de hoy en Contragolpe. Nos presentamos comercialmente y arrancamos el programa. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires ciudad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Llega el mundial y vuelven los rituales para ganar. Altares, hechizos, promesas. Pero siempre se necesita una manito más de arriba. Y si bien tenemos buena ayuda, muchos de los santos tienen otros colores. Por eso este año vamos a pedirle a uno, pero argentino, al Santo Brochero. Un santo argentino y cordobés que ya nos dio un mundial. Entra en su página y compartí su estampita bendecida. Y si querés agradecer, te invitamos a hacer el camino de Brochero. Y de paso, te haces una escapadita a Córdoba. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Bueno, les decía al comienzo del programa que íbamos a hablar acerca de los ídolos, lo que generan esos ídolos vivos y muertos, y cómo se convierten en parte de la historia, además. Para hablar de este tema estamos con Hernán Viudés, amigo del programa, sociólogo, periodista, referente de agendasur.com.ar. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Luis? Gracias. Bueno, te voy a invitar a ver dos fotos al comienzo. Si las podemos ver, tienen que ver dos hechos que ocurrieron simultáneamente. En aquella parte de la pantalla tenemos el primer día, cuando se conoció la noticia del fallecimiento del Indio Solari, Plaza de Mayo, una plaza donde estuviste. Sí, en ese estuve, sí, es justamente ese día. Sí. Bueno, al día siguiente pasaba esto en el estadio de River. 80.000 personas el sábado, 80.000 el domingo. Quien vemos ahí es Lali, otra referente musical de las nuevas generaciones, en realidad. Y cuando vi esta imagen simultánea, ocurriendo al mismo tiempo, pensaba, ¿qué es lo que generan los ídolos? ¿No? Porque, bueno, en el caso del Indio Solari, hubo una convocatoria espontánea. Nadie pagó una entrada para ir a esa Plaza de Mayo o para después acompañar a la familia en el velatorio que se hizo en Avellaneda. En el caso de Lali sí se pagó una entrada, pero bueno, el que paga una entrada va porque justamente quiere ver y admirar a su ídolo. Y no casualmente los dos generan ideología. En los dos está claro cuál es su ideología política. Cuando hablo de ideología me refiero a la ideología política. La política aparejada unas decisiones sociales, económicas y demás. Y qué bueno es eso, ¿no? Que alguien pueda representar por fuera de la política a gran parte de la población. Sí, está bueno que lo que señalás de política, porque a veces se circunscribe a lo partidario. Y la política es algo, somos seres políticos mucho más amplios y tiene que ver con la ideología, justamente con las ideas. Aún el que dice yo de política no opino, es una opinión política. Es una posición política en sí mismo. Sí. Y bueno, es que ambos, me parece, como otros referentes sociales, tienen una característica, es que son genuinos y son coherentes con ellos mismos y con sus seguidores. Más allá de uno le guste o no, comparta o no el hecho cultural que proponen o las manifestaciones que tienen. De hecho, Lali, en el recital, ella dice, yo voy a decir algo que, palabra más, no es
no es políticamente correcto, me sugirieron que me calle, yo no me callé. Bueno, y la gente la aplaudió mucho en ese momento. Fue aplaudida, fue ovacionada y claramente, bueno, esa gente que la aplaudía se siente representada por eso. Porque, a ver, el presidente tuvo un enfrentamiento con Lali, desmereciéndola, no por la música que hace ni por ella, sino por su ideología política, por lo que representa. No pasa únicamente acá, pasó en Estados Unidos con Miley Cyrus y otros referentes musicales también. Sucede en todo el mundo, supongo. Pero bueno, el caso de Lali fue así. Sí, con Trump en Estados Unidos es recontra claro todo el movimiento de artistas de Hollywood que tuvieron distintas manifestaciones. Con respecto al indio, del cual bueno, yo me siento por una cuestión generacional, me atravesó más claramente, en su momento lo fui a ver varias veces, digamos, es otra cuestión, lo entiendo No, me retracto, no lo entiendo, lo siento mucho más, porque son movimientos populares. Los movimientos populares es difícil de explicarlos, es difícil de analizarlos desde el punto de vista de una tarima o un púlpito, académicamente. Se sienten porque tienen un componente emocional muy fuerte. Entonces, muchas veces hay gente que como no lo entiende, ni siquiera tiene mínimamente la empatía de decir, bueno, yo no lo comparto, pero respeto que están atravesando un duelo, que están atravesando un dolor, y una cosa mínima de empatía, aunque sea, le digo, estoy con vos, te acompaño, o aunque sea guardo silencio, pero no te descalifico. No voy a ir a un velorio y ponerme a cuestionar que tu papá era no sé qué cosa, no, entonces no voy, o no digo nada. Bueno, el indio y los redonditos en general siempre tuvieron una trayectoria muy coherente con lo que ellos pregonaban y con lo que le ofrecían a su gente. Y eso fue lo que les llevó muchísimo tiempo, porque ellos se inician en los años 70, en sucuchos chiquititos, muy aislados, generalmente en La Plata. Después fueron creciendo mínimamente en los 80, pero el salto popular vino en los 90, y no casualmente, creo, con una época, un momento de cuestionamiento a ciertas cuestiones del poder político bastante similares, ¿no? De los 90 como ahora. Ahí te das cuenta cómo empieza a jugar el tema de la tecnología y los avances que hay en medios de comunicación, porque en los 70 la tecnología o los medios en general no es lo mismo que tuvo Lali a su disposición a partir de que comienza fuerte su carrera. Porque seguramente el ascenso del indio y los redondos hubiese sido exponencial también con los mismos recursos que ahora. Pero bueno, se construyeron de esa manera, ¿no? Sí, pero fíjate que primero todavía, a mí una cosa que más me llamó la atención es, todavía pasan algunas cosas por afuera de las redes sociales. Todavía algunas cosas. Este fue un hecho, como bien marcaste, totalmente espontáneo, y nació bien de abajo. No tuvo una... los redondos en su momento, cuando había que ir a sacar una entrada, era del boca en boca. Para distribuir sus discos lo organizaron ellos de manera independiente. Las entradas tenías que estar averiguando dónde se vendían. Bueno, y después armarte todo el operativo para llegar, la seguridad, ser bien recibido en el lugar donde iban a tocar. Que todo era muy de abajo, la organización, muy genuina. Artesanal. Muy contrasistema. Un trabajo artesanal lo que hacían. Muy artesanal. Y ahí es donde el movimiento popular molesta. Cuando el movimiento popular es un movimiento nada más que una cuestión de masividad y es pro sistema o es pro mercado, mejor dicho, no hay ningún problema. Ahora, cuando cuestiona algunos de los elementos centrales del mercado, ahí es visto generalmente por ciertos sectores, es visto con desdén, con menosprecio. Y se sataniza a los seguidores o se los descalifica, ¿no? Estás hablando de la casta y la casta que no quiere ser casta. Y sí. Que se jacta de combatir a la casta. Sí, totalmente. Pero aparte, el tema de la casta, ¿cuánta descalificación hubo, inclusive en los medios de comunicación, en algunos, con el tema por ejemplo, del recital del indio?
el duelo del indio, que iba a haber disturbios, que no se puede organizar, que son todos vagos, que mejor vayan a trabajar, etcétera. Cuando hay gente que está diciendo, a mí me ayudó a salir de un consumo o a superar una dificultad personal en términos de salud. Bueno, cómo penetró, cómo le llegó a sectores y le mostró a ciertos sectores un arte determinado, una poesía determinada, y en vez de decir, uy, pucha, esto yo no lo entiendo, a ver qué interesante, a ver cómo es, no, la descalificación. Y ha habido manifestaciones de la gente que realmente eran tremendas, ¿no? Bueno, algunos de los recortes que más se viralizaron en estos últimos días, de personas reflexionando en el velorio de lo que había sido la experiencia, ¿no? El Dios de los rotos, me hablaba al oído. A propósito de eso, te cuento una anécdota personal. Hace un tiempo teníamos un negocio en Bernal, y venía una chica a comprar y ella decía, sostenía y lo afirmaba con fuerza, que ella cuando tenía algún problema le preguntaba al indio y el indio le contestaba. Estoy hablando de una adolescente, o sea, una chica saliendo de la adolescencia. Y esta semana, viendo los testimonios, me acordaba de eso. Digo, claro, entonces, esta chica que yo pensé por ahí en su momento, que estaba quizá un poquito alterada en su psiquis, no, tenía razón, y es lo que... A ver, y es lo que le pasó a mucha gente, yo creo que a la mayoría de todos los que estaban ahí. Sí, sí. Como que en un momento de desesperación uno invoca a su ídolo, y en este caso el ídolo de ellos era el indio. Sí, y un referente, insisto, que siempre se mantuvo en la misma posición en momentos de ser del under absoluto y en momentos de ser el del máximo estrellato posible. Por eso se lo cuestiona, si haces música, sos independiente y no tiene dinero, y bueno, vos no vas a tener nunca dinero porque no quisiste, qué sé yo. Claro. Y si logra una trayectoria, pero entonces sos un traidor porque lograste una buena posición. Yo escuchaba eso en los medios, digo, pero que de cualquiera de los dos lados va a estar mal. Nunca hay una posibilidad de que si sos contrario a una metodología o a una forma del mercado que te impone, indefectiblemente vas a quedar en offside, vas a estar mal ubicado. Denostado, sobre todo, porque lo que se busca es... Te traigo un poquito a esta parte de la pantalla, al show de Lali, que además en las dos noches homenajeó de alguna manera al indio. Si bien las letras no son similares, en las letras de Lali hay un compromiso social importante también, porque habla del empoderamiento femenino, que corre con estos últimos años, y ojalá siga siempre así, y que siga avanzando, y habla de respeto hacia la mujer y hacia las minorías, en realidad. O sea, hay una similitud también ahí, y su público se identifica con eso. Y también hay una crítica que a mí me parece muy graciosa y es la más linda, la crítica a los deditos, a los pulgares levantados, que cuando lo hace en el recital, el estadio se viene abajo también. No, tiene un manejo del escenario que es evidente. Yo la verdad que con el tema de Lali no sé, supongo que una cuestión generacional no me llega tanto la música, claro, pero sí sus manifestaciones son muy claras. A mí me llama la atención eso, que delante de 80.000 personas, donde uno con cierto prejuicio puede decir, bueno, quizás no hay tal compromiso como para ponerse a debatir ciertas cuestiones a nivel, a cuestionar al presidente, por ejemplo, no sé. Claro. Y bueno, sería ella se mucho mantiene más fácil evitarse esa confrontación. Ella manifiesta, claro, que se lo sugirieron en el medio del recital. Totalmente plantada y bueno, si esto me implica perder seguidores o perder me gusta, lo voy a hacer porque es lo que yo siento. Así que verdaderamente, y con el tema de perdón, con el tema de la cuestión de género, es uno de los pocos temas, porque todo esto está atravesado, esto es claramente la batalla cultural, ¿no? La famosa batalla cultural que propone. Que en vez de pensarlo como un encuentro de cultura, desde el sector del poder político se lo plantea como una batalla, ¿no? Porque otra cosa sería, bueno, planteemos como un encuentro de prácticas culturales distintas, ¿no? Pero bueno. Ahí me llevas un poquito, bastante más atrás a las teorías de Gramsci, ¿no? Acerca de la hegemonía. Sí.
Por suerte no solo está la hegemonía, sino que está también la contrahegemonía, que son ellos, Claro, en realidad. Pero el tema de género es una de las pocas cosas, por lo menos en las encuestas, donde hay claramente una amplia mayoría de la sociedad, promedio 75-77%, que todas las encuestas afirman que hay una responsabilidad del Estado para enfrentar los casos como por ejemplo el de Agostina o el de la justicia. Hay un rol ahí a cuestionar, que el Estado tiene que estar presente, que es necesario que se active la alerta Sofía de manera inmediata, que la mayoría de las mujeres manifiestan en algún momento haber sentido un acoso o ser víctima de una falta de respeto en un colectivo, o ni hablar si son manoseadas. Sí, sí, claro. Eso es una cosa que atraviesa la sociedad, por suerte, y me parece que en esas cosas tenemos que tratarnos de fortalecernos como sociedad para ciertas cuestiones culturales, tratar de anclarlas y tratar de que no se modifiquen, porque en algunas sí hemos retrocedido bastante, Sí. cosas que se pensaban que estaban Además somos como un asentadas. parate, digamos, que el Estado, eso que el Estado debería sostener y hacerse cargo, como la seguridad, como la educación, como la salud y como muchos aspectos que tienen que ver con el Estado presente, lamentablemente no lo estamos viendo No. ahora. Pero fíjate que en la organización de la despedida al indio estuvo el Estado presente desde otro lugar. Por ejemplo, hablaba muy bien de que hayan puesto a los bomberos delante y que los bomberos tenían una cosa de mucha calidez y hasta estimulaban a la gente a que canten juntos, digamos. Había otra forma del Estado y salió como salió, impecable, que era todo Era un difícil, desafío, era ¿no? difícil. Porque Sobre todo partiendo de la base que infiltrar no sé, a 100 personas en un lugar así para que haya lío es muy sencillo, ¿no? Sí, bueno, sabemos lo que pasa generalmente eso. en esas manifestaciones cuando se quiere arruinar un evento o la imagen de lo que se está haciendo. Hay servicios organizados para eso, específicamente. Hablábamos del indio, por un lado, Lali por el otro, y por estos días también estamos ante un hecho cultural importante que tiene que ver con el deporte, en realidad, y que también concita la atención y también es un poco el opio de los pueblos, cambiando aquello que era la religión. Ahora la religión ya no lo es o lo sigue siendo también, pero además el fútbol Las religiones, en masificado. plural, sí. Las religiones. Sí. Bueno, Mundial de Fútbol. Bueno, es que vos mirás una movilización para ir a ver al indio en su momento en los recitales. La cancha de fútbol llena, saltando, tiene mucho del fútbol. Sí. De quienes vamos cotidianamente Claro. a la cancha, Los cánticos. no nos las resulta barras, claro. nada llamativo. O sea, a mí pero era re peligroso ir a ver al indio. Yo no sé si yo como iba a la cancha me resultaba totalmente común las prácticas, esas prácticas culturales. Era un partido más, Claro. pero la diferencia es que tenías un solo jugador. Sí. Y que había una sola hinchada, digamos. Claro. O sea, pero fíjate que la cosa ritual, la cosa popular, nos juntamos y vamos todos juntos, y antes hacemos la previa, y nos movilizamos para llegar a, y tenemos que cantar o alentar o saltar para acompañar a nuestro referente o a nuestro equipo o a la selección. Sí, sí, sí. Pero es algo que nos nuclea como colectivo en momentos donde lo que se pregona todo el tiempo es el individualismo. Y en ese momento el movimiento popular, la cosa de tribu popular, que encuentra en el de al lado no un enemigo, sino alguien con compartir, inclusive tocándose los cuerpos, saltando juntos. No importa si están transpirado o no, pero estamos en la... Sí, sí. El momento del gol, cuando... Ahora viene el Mundial, cuando alguien se abraza con uno que no vio en su vida y no va a volver a ver nunca más. Pero esa No fracción de diferencias, segundo... te lleva a hacerlo. Sí. La diferencia quizá en un Mundial es que esa diferencia que vos marcas justamente, que yo creo que en estos dos casos no se ve porque imagino que todos políticamente piensan igual. Si no, no estarían ahí. En el caso del Hay fútbol, algunos que han manifestado que, obviamente que eran los menos, ¿no? Pero
Lo que sí creo que si hay algún asistente que tenía cierta simpatía por el gobierno nacional y escucha que dice no podés despedir al indio en el Congreso, digamos, Debería hacerle ruido. y sí, es complicado, Debería. digamos, porque está diciendo no permito que vayas a despedir a tu ser querido. Yo digo, epa, bueno. Claro. Bueno, vamos al fútbol mundial. Bueno, seguramente querés que Argentina gane, que sea, Obvio, que sí, sea maravilloso. Bueno, estamos atravesándolo en estos momentos. Se verá cuál es el resultado. ¿Cómo cae eso en la coyuntura política actual? Cuando hay tantos temas para tapar. Sí. ¿Sabes que yo ¿Qué no- pasa si a Argentina le va bien y qué pasa si a Argentina le va mal? ¿Sabes que Ojalá le vaya bien, por favor. yo soy recontra futbolero, socio vitalicio de San Lorenzo, toda mi vida fui a la cancha. Casualmente me hice socio de San Lorenzo en la cancha de Huracán, y en la cancha de Huracán fui a ver al Indio. Todos tus caminos conducen al Indio. Sí, claro, no, quiero decir, yo no creo mucho, y hay muchas experiencias de esto, que el fútbol en Argentina tapó todo. El primer ejemplo que surge es la dictadura, Sí. ¿no? Pero yo creo que ahí sirvió para visibilizar Justamente se hizo. fronteras afuera. Sí, Al menos. pero fíjate, bueno, la nota más icónica de las madres de Plaza de Mayo, Sí. donde le preguntan a una madre y la madre dice, estamos buscando a nuestros hijos, lo hace un periodista holandés en ese momento, Sí. no de Países Bajos, holandés. El máximo jugador de la historia de Holanda es Johan Cruyff. No vino al Mundial 74 por estar enfrentado justamente para manifestar su disconformidad con la dictadura, que era en ese momento el Messi del mundo, ¿no? Después en el 82, Argentina juega el Mundial, nos va muy mal, en el momento que estamos en guerra. Sí. Y estaba Maradona y estaba Kempe juntos. Más allá de los que nos gusta mucho el fútbol, no sé cuántos se acuerdan que en ese Mundial jugaron juntos Kempes y Maradona. Sí se acuerdan de Malvinas y de lo que fue la dictadura cívico-militar con Yo respecto me acuerdo a... más de Kempes que de... Bueno. En el 86 gobernaba Alfonsín, hizo lo imposible por sacar a Bilardo de la dirección técnica de la selección, no lo logró, salió campeón del mundo. Alfonsín no solo que no religió, sino que tuvo que entregar el poder antes. Alberto Fernández, la selección salió campeona del mundo, hubo toda una disputa por si le llevaban la copa o no se le llevaban la copa a la Casa Rosada. Alberto Fernández perdió la selección. En el caso de Alberto Fernández me parece que fue una de las primeras enfrentamientos más politizados, creo. Porque yo creo que hasta ahí todas las elecciones, viniendo con una copa sobre todo, ir al balcón de la Casa de Gobierno a saludar y ser recibidos por el presidente era un honor. Sí, sí. Creo que ahí empezó la debacle, digamos, de los presidentes con el deporte. Al menos. Sí, aparte también hay una cuestión que los jugadores ahora, en general, hay excepciones, por supuesto, pero en general para encontrar un jugador con compromiso social es muy extraño. Difícil, sí. Es muy difícil. Así que Yo creo en que ese tema- de los últimos de haber sido Maradona el que generó opinión y que generaba una, sí, una ahora corriente menos política. conocidos tenés ejemplos, Claro. sobre todo en Europa, algunos jugadores que son top en Europa, pero son de selecciones africanas. Sané, por ejemplo, Yamal en España, que se manifestaron claramente por la cuestión palestina, pero en general son aislados. Y los nuestros cuando hablan yo prefiero que no lo hagan porque te llaman a evadir impuestos e instalarte... Sí, el único que se manifiesta en siempre Estados Unidos. es Licha López, perdón, Lisandro Martínez, que siempre para el 24 de marzo se manifiesta, pero bueno, yo te digo, son contados. En general hay una cosa de nuevo rico, digamos, Sí. muy evidente, ¿no? Sí, cosa que también se ven en otros personajes de la televisión, que prefieren ir a Uruguay e invertir, igual avísenle que en unos años tiene que pagar impuestos como si fuese acá. Hernán, estamos en los últimos minutos del programa, creo que hicimos una buena semblanza de cómo nuestros ídolos generan ideología. Algunos nos puede gustar muchísimo, otras podrán no gustar, pero bueno,
Otros digamos, los de la batalla cultural creo que es un movimiento pasa por las redes, en definitiva. Ellos generan su nicho, su gran nicho, quedó demostrado en las últimas elecciones y en las anteriores también, desde ahí. Pero bueno, nos estamos despidiendo, te decía, pero quería... ¿cómo estás viendo la gestión de gobierno actual? Con todos... Esto es muy evidente, muy descolgados del sentir popular. Hablan de lo que la sociedad no le interesa y no habla. Esta cosa de ver que tenés millón no sé cuántos, porque aparte no es solamente la gente que fue a Avellaneda, esto se replicó en cada esquina de todo el país, ¿no? Entonces, yo veo las coberturas desde Ushuaia, La Quiaca, en todos lados. Entonces, no tener el más mínima empatía de decir, che, te acompaño, hagamos un día, 2 días de duelo, nada. Habla de un despegue. Igual el presidente fue a homenajear al líder judío que él sigue, ¿no? El día siguiente pero no se puede manejar al Indio Solari. Y mirá el descuelgue. Un 90% de la sociedad no lo conoce, no sabe quién es ese líder de la comunidad. De un sector ortodoxo minoritario de la sociedad judía. Está hablando de otra cosa. Están en otros temas. Ese desconocimiento no te parece que pasa con temas propios y ajenos también, porque pasó con esto, pero no los escuchás hablar abiertamente de la causa Dorni, por ejemplo, o de diferentes causas que se están investigando que involucran al gobierno y seriamente lo involucran. Sí, no les escucho hablar de endeudamiento de la sociedad, que tiene niveles en menores de 30, el endeudamiento, la mora con las deudas llega al 40%. 4 de cada 10 personas menores de 30 están endeudadas y no lo pueden pagar. No es que están endeudadas, no lo pueden pagar. Claro. Y la perspectiva de pagarlo también es... Entonces, de eso, de que tengo que ir a comprar los alimentos y bueno, se vende menos leche, se consume menos carne, se consume menos pan. Digo, algo de eso se ve así todo. Ves que hay gente que sigue insistiendo en que hay que darle una oportunidad. Yo creo que sí, hay que darle una oportunidad. Para eso se lo votó, pero las oportunidades hay que aprovecharlas también. Sí, yo también creo que, a ver, sectores hay un sector que se ve beneficiado y siempre va a estar beneficiado un 15, un 20%. Y después hay otro sector que por una cuestión de ideas más que su bolsillo, siempre, históricamente, apoyó los gobiernos de derecha o de extrema derecha. Cuando nació con el máximo resultado popular que fue la victoria de la reelección de Perón, o en el nacimiento del peronismo, también nació el antiperonismo ese mismo día. De eso nos vamos a ocupar en próximos programas, Hernán. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Sabes que sos amigo del programa, invitado frecuente. Así que gracias nuevamente. Y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima aquí en Contragolpe. Nos vemos en Metro.